Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos. Hoy en Sucedió una noche recordaremos a una actriz que firmó algunos de sus mejores papeles haciendo de alcohólica. Necesito una copa. No quiero beber, pero necesito una copa. ¡Ahora! Nos referimos a Susan Hayward. Recordaremos también a una princesa de cuento que está a punto de regresar al cine. ¿Quién es? Blancanieves. Charlaremos con la actriz de doblaje Luisa Azquerra y veremos a Henry Fonda en un papel de villano raro en él, en nuestra película del oeste de esta semana, Hasta que llegó su hora. Quizá mis armas le parezcan a usted muy simples, pero hacen agujeros lo bastante grandes para resolver los pequeños problemas. Todo esto en los próximos 50 y tantos minutos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este viernes pasado, día 14, se cumplieron 50 años del fallecimiento de Susan Hayward, una de las grandes actrices del cine clásico. Y nosotros, como hacemos siempre, vamos a recordarla en los próximos minutos. Fue una de las pelirrojas míticas del cine clásico, como Katharine Hepburn, como Maureen O'Hara o como Rita Hayworth, a quien Susan debía su apellido artístico, ya que su agente cambió su verdadero nombre de Edith Mariner por el más sonoro de Susan Hayward, simplemente porque se parecía al de la protagonista de Hilda, por entonces muy de moda. Mi maravillosa pelirroja. ¿Qué miedo tenía? Yo tengo miedo cada vez que te siento entre mis brazos, ¿Por qué? porque quisiera estrujarte hasta romperte. Pero más que por su belleza o por su cabellera roja, a Susan Hayward se la recuerda sobre todo como una de las grandes damas del dolor en el cine. Una actriz desgarrada de la estirpe de Bette Davis, Greta Garbo o Joan Crawford, las reinas del melodrama. ¿Qué sensación le produce ver a su hijo ante la amenaza de la cámara de gas? ¿Qué sentiría usted en mi lugar? ¡Maldito! Por favor, quieta. Ayúdeme a llevarla. Fue su físico, sin embargo, lo que al principio marcó su carrera artística. Su rostro ovalado, su nariz pizpireta, sus ojos verdes y sobre todo su pelo rojizo le ayudaron a convertirse en modelo fotográfica para revistas de moda y anuncios publicitarios. James Robert Paris, biógrafo de Susan Hayward. Era el momento en el que empezaban a aparecer las fotografías en color, y el hecho de que fuera pelirroja llamaba mucho la atención porque quedaba muy bien en las fotos. Susan llegó en el momento justo. En una de estas revistas la vio el director George Cukor en 1937 y le pidió que se presentara al casting que por entonces estaba haciendo en busca de la actriz que haría de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Este es el sonido de la prueba que Susan hizo para el papel. Now, Scarlett, be fair. I never at any time said... It's true, you did. And I should hate you till I die. And I can't think of a name. Susan, como ya sabéis, no fue la elegida, pero su prueba gustó mucho en Hollywood y la Warner le firmó un contrato. De esta forma, la actriz empezó a aparecer en pequeños papeles secundarios en varias películas. Papeles como el de la enamorada de Ray Milland en el film de aventuras Beau Geste. Creo que por lo menos uno de los Geste debería darte un beso de despedida. He estado enamorado de ti desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. Y ahora que ya lo he averiguado, es tarde. No lo es para mí. Pero yo no puedo pedirte que me esperes. Sí que puedes. En sus primeras películas, Susan Hayward solía interpretar a la rival de la protagonista, a quien ella disputaba el amor del galán.
La Susan Hayward que hoy reconocemos no aparecería hasta 1947, cuando protagonizó Una mujer destruida, película en la que daba vida a una alcohólica que veía cómo su adicción acababa con su matrimonio. ¿Qué me impulsa a beber? No lo sé. Hay más gente que lo hace. No como lo haces tú. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa? No lo sé. Tienes todo lo que quieres. Tendrías que haberte visto. Parecías una loca. Con Una mujer destruida, Susan Hayward consiguió su primera nominación al Oscar. La segunda llegaría 2 años después, con Mi loco corazón, melodrama sobre una mujer atrapada en una encrucijada. Descubre que está embarazada el día antes de que Dana Andrews, el hombre que es el padre, parta hacia la guerra. ¿A qué esperas, por Dios? Creo que es una locura no decírselo a Walt. Puede que esta noche sea la última que vas a verle. No quiero que me pida que me case con él por obligación. Quiero que lo haga porque me quiere y me necesita. Y me da igual que sea tiempo de guerra o de paz. No aguanto la idea de que Walt pudiera odiarme el resto de su vida. ¿Y qué me dices del resto de la tuya? Gracias a estas y a otras películas, Susan se convirtió en una de las actrices más demandadas de aquellos años. En 1952, John Wayne y ella fueron premiados por la Asociación de la Prensa Estadounidense como las 2 estrellas más populares del cine en esos momentos. Muchas gracias, señoras y señores. Estoy muy contenta de recibir este honor y lo hago con humildad, sabiendo que una buena actuación es siempre el resultado de mucha gente trabajando junta duramente. Gracias otra vez. Aunque su fuerte era el melodrama, Susan se movía bien en toda clase de películas, a excepción quizá de la comedia, género en el que apenas tiene títulos en su filmografía. No tengo nada de graciosa. Solo la nariz. En cambio, rodaba westerns, thrillers, películas de aventuras o cine bíblico y de romanos, como David y Betsabé o Demetrius y los gladiadores. Admiramos a un magnífico animal que lucha. ¿Por qué no a un hombre que lucha? En las nieves del Kilimanjaro cuidaba de Gregory Peck, herido en un safari. Me encuentro tan inútil, quisiera muchísimo poder hacer algo. Puedes cortarme la pierna o dispararme. No seas tan melodramático, Harry. ¿No te vas a morir? Me estoy muriendo. Pregunta a esos pajarracos. Están en todos los campamentos. ¿Nunca te has fijado? They're either too young or too old. Incluso protagonizó musicales, como Con una canción en mi corazón, su tercera nominación al Oscar, y biopic de la cantante Jane Froman. Eso sí, no era ella la que cantaba. Jane estaba en el set todo el rato y me llevó de la mano. Su voz es la que se escucha en la película, yo solo la doblaba. A veces los chicos cortaban el sonido grabado y cuando oía mi voz les gritaba que pusieran de nuevo la grabación porque no soportaba oírme cantar a mí misma. La película que Susan Hayward elegía como su favorita de toda su carrera era otro biopic. Mañana lloraré, la historia de Lillian Roth. Con Mañana lloraré consiguió su 4ª nominación al Oscar. Contaba la vida de la actriz Lillian Roth, que vio arruinada su carrera debido a su alcoholismo. Temblaban todos los nervios de mi cuerpo. No podía creer que me estuviera ocurriendo esto. Y lo único que tenía que hacer para encontrar alivio a mi tortura era abrir la puerta y dar los 10 pasos que me separaban del bar de mi salón. Pero no solo en el cine, en la vida real, Susan Hayward tenía también problemas con el alcohol. Lo contaba su hijo Timothy Barker. Cuando tomaba solo 1 o 2 copas, lo cual no era la norma, era una persona vivaz y hospitalaria. Pero si pasaba esa línea, había un cambio dramático en su personalidad. Y es que el éxito en el cine no tenía correspondencia en la vida real, y por esa razón Susan se refugiaba en la bebida. En 1944 se había casado con el actor Jess Barker. No vayas a pensar que fue tu encanto lo que me atrajo de ti. Fueron tus ingresos. Claro. Por cierto, te debo lo del taxi. Ya hablaremos de eso más tarde. Barker era un actor de tercera fila y no podía soportar el éxito de su esposa. Timothy Barker otra vez. El hecho de que tuvieran salarios muy diferentes afectó a su relación. El que mi padre ganara mucho menos era para él una espina en su costado. Las peleas y discusiones entre la pareja eran constantes y con los años fueron a más. Hemos llegado a un punto en que estamos hartos los dos y no podemos seguir. Soñaba con que tuviéramos un hogar.
Y esto es un infierno. El divorcio fue muy tormentoso y terminó con una amarga batalla por la custodia de sus 2 hijos gemelos. No seas tonto, Liu. La ley dice que los niños se quedan con la madre. Bebes demasiado y la ley dice que una alcohólica no puede ser una buena madre. Mi abogado se encargará. Toda aquella lucha llevó a Susan Hayward a la depresión, hasta el punto de intentar suicidarse. Afortunadamente, una llamada de teléfono de su madre, cuando estaba a punto de perder el conocimiento, le salvó la vida. Se tomó un frasco de píldoras y lo siguiente que recuerdo es a la policía tirando la puerta y llevándose a mi madre. Susan Hayward reharía su vida al lado del empresario y exagente del FBI Eaton Chalkley, con el que se casaría en 1957. Con él encontró al fin la felicidad. Abandonaron Hollywood y se fueron a vivir a una pequeña población de Georgia. Si pudiésemos estar así para siempre. Nunca nos iremos de aquí, ¿verdad? Esto es lo mejor que hay. Lo sé. El Oscar, que Susan tanto había perseguido, llegó al fin en 1958 con la película Quiero vivir, en la que daba vida a una famosa asesina condenada a muerte. ¿Tiene algo que decir? Quiero dar las gracias a los caballeros de la prensa. Me han hecho pedazos en sus titulares y el jurado ha seguido el camino que ustedes han marcado. Quedan invitados a la ejecución, que es lo natural. Usted ha sido el jefe, Montgomery. Lleve a su esposa, se divertirá. Sin embargo, a partir de entonces comenzó su declive. Su incipiente madurez y la llegada de una nueva hornada de actrices en los años 60 empezaron a arrinconarla. Sus películas de esa década resultan poco relevantes, a excepción quizá del Valle de las Muñecas, donde daba vida a una tirana estrella de Broadway. Esa canción nos servirá para Nueva Ola, es buena, ¿eh? Fuera con ella. ¿Qué? Lo que oyes. Fuera la canción y fuera la chica. Ellen, por favor, Nelly O'Hara no te hará sombra. Menos me la hará si la ha hecho. El mal hay que cortarlo de raíz. La única estrella de una revista de Helen Lawson es Helen Lawson, y esa soy yo, precioso mío. Además, en 1966, su marido, Eaton Chalkley, falleció prematuramente. Timothy Barker una vez más. Tras la muerte de Eaton, mi madre nunca superó el dolor que sentía. Vestía de negro y se convirtió al catolicismo en su memoria. Estaba obsesionada con una persona que estaba muerta. La actriz perdió todo interés por la actuación. Creo que he tenido una gran carrera. Hollywood ha sido muy generoso conmigo y pienso que ha llegado el momento de colgar los guantes. Es mejor hacerlo cuando estás en la cima y yo creo que todavía lo estoy. Es hora de vivir un poco. Susan Hayward estuvo alejada del cine varios años. A comienzos de los años 70, no obstante, decidió volver al trabajo. Le habían propuesto protagonizar una serie de televisión y entonces los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral. En 1956, la actriz había participado en la película El conquistador de Mongolia, en la piel de una princesa tártara de la que acababa enamorándose Gengis Khan, interpretado por John Wayne. Soy Bortai, hija de Kumlek, jefe de todos los tártaros. Asesino de mi padre. Y de toda tu sarnosa tribu antes de que desaparezca esta luna. Como ya os contamos en otro reportaje, esta película se rodó en el desierto de Utah, lugar donde se habían realizado varias pruebas nucleares, y debido a la radiación que había en la zona, muchos de los participantes en ese rodaje desarrollaron posteriormente cánceres que acabarían con sus vidas, como el propio John Wayne, la actriz Agnes Moorehead, el director Dick Powell o el mexicano Pedro Armendáriz, que se pegó un tiro cuando le diagnosticaron metástasis. Quiero una muerte rápida. Se sospecha que el cáncer cerebral que sufrió Susan Hayward fue también debido a la misma causa. La actriz luchó con uñas y dientes contra la enfermedad. En 1974 quiso hacer la que sería su última aparición pública, presentando un premio en la ceremonia de los Oscar. Una peluca disimulaba que había perdido todo el pelo y el lujoso vestido ocultaba los apenas 35 kilos que pesaba por entonces. Aunque casi no se tenía en pie, le pusieron varias inyecciones que le dieron la fuerza suficiente para llegar hasta el escenario. Charlton Heston la llevaba del brazo. Here is the envelope. And the winner is Glenda Jackson. Yo sabía que estaba mal y necesitó mucho coraje para hacerlo. Sentía un gran dolor, pero no dejó que se notara, como la gran profesional que era. Unos meses después de entregarle el Oscar a Glenda Jackson, el 14 de marzo de 1975, Susan Hayward fallecía a los 57 años de edad.
Dicen que murió tranquila, sin quejarse de su enfermedad ni de que Hollywood la hubiera olvidado. Y es que ella misma lo había dicho en una de sus últimas entrevistas un par de años antes. La vida ha sido buena conmigo. No tengo derecho a ser infeliz. Susan Hayward no aparece en ninguna de las 3 películas de nuestro juego de esta semana. No es una gran pista, pero a ver si las adivináis. Andy, hay algo que no sepas hacer. Me has dejado completamente sin aliento, te lo juro. Mira esto. ¿Has cortado alguna vez el pelo de una mujer? ¿Me cortas el mío? Siento hacerle esperar, señor Kolenkov. Tenía mis sueños de amor en el horno, pero enseguida me pongo el vestido de baile y bajo. Ah, mi Pavlova, eres como un hermoso cisne. Oh. ¿Progresa algo, Esi, Kolenkov? En confianza. Es un horror. Bueno, con tal de que se divierta... ¿Qué pone en el tuyo? Ave María para soprano de Clement Mathieu. Yo tengo Cuarteto de cuerdas de Clement Mathieu. Parece música. ¿Y tú qué sabes? ¿No será Morse? O tal vez claves secretas. A lo mejor no es vigilante. Sí, puede ser un espía disfrazado. No puede ser. Cuidado, viene cabeza huevo. Pues efectivamente, Susan Hayward no aparecía en ninguna de las 3 películas. El que sí aparecía en la primera era Johnny Depp, al que oíamos mostrar sus habilidades con las tijeras en Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton, película que tenía música de su habitual Danny Elfman. A continuación venía un clásico de la Screwball Comedy, Vive como quieras, de Frank Capra, estrenada en 1938. Tras el diálogo, escuchábamos la danza húngara de Brahms, que Ann Miller, la bailarina horrorosa que decía el profesor, bailaba en una divertida escena mientras Dub Taylor tocaba el xilófono y toda la familia jaleaba. Y terminábamos con Los chicos del coro, una película francesa del año 2004 que tuvo bastante éxito. Y lo que todavía suena de fondo es la canción más conocida de su banda sonora, interpretada por los chavales de la película, Los chicos del coro. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo viernes llegará a nuestras pantallas Blancanieves, una versión musical y de acción real del clásico de Walt Disney que todos conocemos. Es una más de las adaptaciones de live action que está haciendo la Disney de sus clásicos animados, como ya hiciera antes con La Cenicienta, El libro de la selva o La Bella y la Bestia. La actriz y cantante Rachel Zegler, a la que ya vimos en el West Side Story de Spielberg, da vida a Blancanieves, mientras que Gal Gadot interpreta a la madrastra. Para ir calentando motores para este estreno, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos va a hablar de las adaptaciones que ha tenido el cine la historia de Blancanieves. En el origen estaban ellos. ¿Quiénes sois? Grimm es nuestro apellido. Con 2 M's. Son los hermanos Grimm. ¿Qué? La gente habla de ellos en Malsberg. Son famosos. Tienes razón, hijo. Los famosos hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm, escritores y eruditos alemanes responsables de muchos cuentos famosos como La Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel o La Bella Durmiente. En realidad, Blancanieves, como otros muchos de los cuentos de los hermanos, se inspiraban en leyendas y relatos del folclore europeo, en este caso concreto en las historias de la baronesa María Sofía von Erzal y la condesa Margareta von Waldeck. ¿Ves esa ventana? Hace muchos siglos atrás, ahí era donde vivía la reina. Era muy admirada por toda Europa, afamada por su increíble belleza. Pero también era vanidosa y egoísta. Su mundo
Era su propio reflejo. En 1812 se publicó el primer volumen de su colección de cuentos y allí, en el cuento número 53, aparecía la historia de nuestro personaje. Una niñita con el pelo negro como el ébano del marco de la ventana y una piel pálida como la nieve y los labios rojos como la sangre. La belleza de esta niñita despertaba la envidia de su madrastra, que la mandaba matar con el fin de convertirse en la mujer más bella del reino. Todo ello alentado por un espejo mágico. Llévala lejos, al bosque. Busca un lugar que esté apartado. Y allí, mi valiente y leal cazador, tú la matarás. La primera vez que esta historia fue llevada al cine fue en una película muda de 1916. Parece ser que Walt Disney vio de adolescente este film y le impresionó tanto que años más tarde le animaría a poner en marcha su película de animación. Pero antes de que lo hiciera el tío Walt, hubo un corto de animación en 1933 en el que el personaje de Betty Boop daba vida a Blancanieves. I've heard about your looking glass, looking glass, looking glass. I've heard about your looking glass. What it says is so. Sin embargo, sería en 1937 cuando el personaje de los hermanos Grimm tendría su adaptación cinematográfica más icónica. Un día Walt Disney reunió a la plana mayor de sus dibujantes y les citó en la sala de reuniones. Bien, caballeros, gracias por venir. Tomen asientos. Deseo contarles una historia. Una historia que hace mucho tiempo que tengo en mi cabeza y que ahora deseo que conozcan todos ustedes. Érase una vez una joven con una piel tan blanca que todo el mundo la conocía como Blancanieves. Disney estuvo hablando durante más de una hora. Representó todos y cada uno de los papeles del cuento y lo hizo tan bien que al terminar había lágrimas en los ojos de su auditorio. Como decía Mark Davis, uno de los dibujantes míticos de la compañía, este hombre podía contar una historia tan bien que si tenías algún problema como animador, te preguntabas, madre mía, ¿voy a ser capaz de animar yo esta historia tan bien como lo hace él? La película era fiel a la historia de los hermanos Grimm, aunque las varias visitas que hacía la bruja a Blancanieves en el cuento quedaban reducidas a una, aquella en la que le entregaba la manzana envenenada. Las tartas de manzana son las que más les gustan a los hombrecitos. Tartas hechas con manzanas, como esta. Parece deliciosa. Sí, y espera haberla probado. Pero la aportación más destacada de la película de Disney fue darle entidad y nombres propios a los 7 enanitos. No me digáis vuestros nombres, los adivinaré. Tú eres sabio. Sí, sí. Tú eres tímido. Caracoles. Tú eres dormilón. Sí. ¿Y tú? Tú eres mocoso. Y mudito, feliz y gruñón. Blancanieves y los 7 enanitos fue un hito en varios aspectos. Fue el primer largometraje animado de la historia del cine y el primero en color. Se convirtió también en la película más taquillera de la historia hasta la llegada un par de años después de Lo que el viento se llevó. Walt Disney añadió un nuevo Oscar a los que ya había conseguido con sus cortos, solo que esta vez, en la ceremonia, Shirley Temple no le entregó una, sino 7 estatuillas más pequeñas, una por cada uno de los enanos. ¡Oh, ¡qué bonitos! ¿Y cómo brillan? Tiene que estar muy contento, señor Disney. Sí, estoy tan contento que voy hasta allá. También las canciones de la película se editaron en disco, siendo la primera banda sonora de la historia del cine que se comercializaba. It's home from earth we go. Hi-ho, 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 hi-ho. La siguiente adaptación del cuento de los Grimm no llegaría hasta 1987. Fue una producción israelí que pertenecía a una colección llamada Canon Movie Tales sobre cintas de imagen real a partir de los cuentos de los hermanos. Diana Rigg interpretaba en ella a Blancanieves, pero la película pasó sin pena ni gloria y no merece la pena ser revisada. No así una nueva adaptación que llegaría 10 años más tarde, en 1997. Blancanieves, la verdadera historia.
La verdadera historia de Blancanieves, subtitulada Un cuento de terror, daba una visión muy gótica y terrorífica del célebre cuento y, desde luego, no estaba pensada para un público infantil. En el instante final que cara puso, te suplicó clemencia. Supo que era yo. Lleva sus restos a la cocina. Ponlos en el guiso que hay junto al fuego. Todo en ella era tétrico, sórdido y sangriento. Los enanitos, esta vez, eran sustituidos por una banda de ladrones y mendigos no precisamente amables. ¿Por qué me tratáis de ese modo? Yo no os he hecho nada malo a ninguno. ¿Qué quieres? ¿Una reverencia? ¿Y un beso? ¡Princesa! ¡Besadme las posaderas! Podríamos hacernos ricos con el pichoncito. A tu papaíto le encantaría que su hijita volviera a casa. Déjame en paz. Ven aquí. ¡No! Incluso estaban a punto de violar a Blancanieves. Déjala, Rolf. Solo intentaba divertirme. Mónica Kina interpretaba a Blancanieves, Sam Neill era su padre, mientras que una perversamente deliciosa Sigourney Weaver daba vida a la madrastra. Debes convertirte en serpiente. El fruto de la serpiente es lo que necesitas. ...2012 fue un año muy animado para Blancanieves en el cine. Ese año Pablo Berger estrenó su versión española, una versión muy original ya que estaba ambientada en los años 20 del siglo pasado, en un mundo taurino y circense. Estaba rodada en blanco y negro y sin diálogos de ningún tipo, solo sostenida por su banda sonora a la que pertenece la música que suena de fondo. Macarena García era la protagonista y Maribel Verdú la villana de la historia. La película arrasó en los Goya llevándose 10 estatuillas, incluidos los premios de Mejor Film y Mejor Actriz Principal para Maribel. Pero siguiendo con 2012, unos meses antes de la película de Pablo Berger, se había estrenado en nuestras pantallas Blancanieves Mirror Mirror, película que tenía como principal atractivo a Julia Roberts en el papel de la reina. ¡Oh, estáis fabulosa, majestad! ¿Fabulosa? Brighton, ni siquiera he empezado a arreglarme. Pues solo puedo imaginar lo fabulosa que... Cállate, Brighton. Será un placer. Blancanieves Mirror Mirror tenía toques de comedia, trataba de emular el mundo de Tim Burton y aunque Lily Collins, hija del músico Phil Collins, cumplía bastante bien con su papel de princesita, lo mejor de largo era Julia Roberts. Quisiera preguntaros algo sobre anoche. Vi a una joven, tenía el cabello negro y era muy bella. ¿Bella? Sí, la joven más bella que jamás haya visto. Discrepo de eso, así que dejémoslo. ¿Pero la conocéis? Su piel de marfil, pelo negro. Su pelo es negro como el de un cuervo. Tiene 18 años y su piel nunca ve el sol, por eso la tiene lechosa. La madrastra era también lo mejor de Blancanieves y la leyenda del cazador, estrenada también ese año, 2012. Espejo, espejo mágico. Dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Mi reina, hay una aún más bella que tú. Charlize Theron daba vida esta vez a la reina, Kristen Stewart a Blancanieves y Chris Hemsworth era el cazador del título. Bien hecho, cazador. Entrégamela. ¿Qué pretendéis hacer con ella? ¿Qué te importa? Has hecho bien tu trabajo. Ahora cumple tu palabra. Blancanieves y la leyenda del cazador era una película de aventuras y fantasía dirigida a un público adolescente con una gran ambientación y muchos efectos especiales. Esta vez la protagonista se despojaba de su arquetipo de dulce princesa para abrazar el de heroína de acción. En 2016 llegó la precuela de esta historia con el largo título de Las Crónicas de Blancanieves, El Cazador y la Reina del Hielo. Esta vez Kristen Stewart había desaparecido y con ella el personaje de Blancanieves. El cazador Chris Hemsworth era el protagonista principal de la historia, acompañado ahora de una guerrera a la que daba vida Jessica Chastain. ¿Por qué eres el héroe de todas las historias que cuentas? Es porque soy muy valiente. Y por eso voy a salvarte de morir ahogada. También repetía Charlize Theron y nos presentaba a su hermana, la también reina Freya, interpretada por Emily Blunt. De hecho, la película giraba en torno a la guerra entre estas dos hermanas, lo que enlazaba con otro cuento clásico, el de la Reina de las Nieves. No tengo por qué contarte nada. Yo creo que sí. Tú misma lo dijiste. Eres algo entre este mundo y el espejo. Yo te invoqué.
Y ahora estás ligada a mí. Ahora se estrena una nueva película demostrando que el personaje sigue muy vivo y actual, aunque la joven en cuestión lleve ya más de 2 siglos haciendo las delicias de niños y adultos. Sus labios son como las rosas, su cabello como el azabache y su piel como la nieve que reposa. Blancanieves. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos del mundo del doblaje con Luisa Ezquerra, una actriz a la que hemos escuchado desde hace años en series como El coche fantástico, Padre de familia, A 2 metros bajo tierra y muchas más. Fue también la voz de Ana Botella o Esperanza Aguirre en Los Guiñoles de Canal Plus. Luisa Ezquerra tiene su propia escuela de doblaje y como actriz acaba de estrenar su primera película como protagonista, The Lady Upstairs, la vecina de al lado, que se puede ver en la plataforma Amazon Prime Video. Yo es que desde pequeña, y además no sé por qué, pero mi madre, la típica pregunta, ¿qué vas a ser de mayor? Pero con 3 años. Y yo decía, yo actriz, pero yo no decía artista, no, yo quiero ser actriz. Y bueno, pues ya cuando llegó la época de terminar el colegio y decidir qué hacía, ¿no? Mi madre se empeñó en que tenía que hacer una carrera porque yo de actriz no iba a vivir. Pues te voy a contar algo sobre mí. Pues nada, al final empecé filología inglesa, que siempre me ha gustado mucho el inglés, y por fin accedieron e hice arte dramático. Hice las 2 cosas a la vez. Bueno, en los años que dediqué al teatro aprendí que hay muchos comienzos. Ahí arranqué y ya luego terminé la carrera de filología y ya vino el paso de decir, bueno, yo había hecho mucho teatro allí, había hecho protagonistas con grupos de aficionados y ya dije, bueno, yo si quiero dedicarme a esto, me tengo que venir a Madrid. Entonces me vine a Madrid, me enteré de que había unos cursos de doblaje en Madrid, pero yo me vine con un trabajo para dar clases de inglés. Me da clases de inglés, pero es actriz, una gran actriz. Y luego por la tarde, cuando salía corriendo, me iba al curso de doblaje. Y así empecé. Hice algunas cosas en física y química, 2 cortos muy potentes, pero no llegué a cuajar. Entonces prácticamente mi carrera ha surgido centralizada en el doblaje, en la locución, hasta que ya un día, hace 15 o 18 años, se abrió esta escuela, entonces me centré en la enseñanza. Acercaos, queridos amigos, y escuchad mi relato. Me llamo Liria y he venido a compartir con vosotros una maravillosa historia de magia y aventura. Es un mundo muy complicado. Primero que el doblaje es difícil, es muy complicado. Aquí me viene mucha gente y dice, bueno, yo es que quiero hacer doblaje porque es que me han dicho que tengo una buena voz. Yo me echo a temblar cuando me dicen eso de que tienen buena voz, porque es que el doblaje no es tener una buena voz, es tener esa habilidad, primero tener una buena formación actoral. No te acuerdas de tu abuelo, ¿verdad? No. Era un hombre muy infeliz. Y quería que todo el mundo fuese infeliz también. Vivíamos todos en esta casa. Tú eras un bebé y no había intimidad. Pero no es tener una buena voz, es tener esa habilidad de ponerte delante del atril, mirar a tu muñeca, que es la palabra que utilizamos a veces en el argot, a tu actor, a tu actriz, o a tu muñeca si es animación, y no es como tú lo harías, es cómo lo ha hecho ella y que se produzca ese viaje de tu voz a su cara. Se me olvidó contarte que tu primo Jimmy lo pasó muy bien en aquel balneario que visitó. Mira, en esta profesión el cine tiene su peculiaridad, ¿no? En el cine todo lo tienes que hacer muy pequeñito. En el teatro lo tienes que hacer más grande, pues estás en un escenario, tienes que proyectar. Y en el doblaje tienes la sincronía. Entonces la sincronía es una herramienta que tú tienes que controlar de tal manera que no vaya en detrimento de tu interpretación. Mira, Peter, de ti ese comportamiento no me extraña, pero no tienes derecho a poner en peligro la vida de Brian. Gracias, Lois. Se tuvo que lanzar al lago para salvarte la vida. Y solo tiene 8 años, Peter. 8, que equivalen a 56 de los nuestros. Yo pongo un ejemplo siempre, digo, mira, este mundo que hay delante de un micrófono es muy amplio. De acuerdo que está el doblaje, pero es como un pasillo, ¿no?
Al fondo está el doblaje, que es lo más difícil. Digo, pero bueno, antes de llegar al doblaje hay muchas puertas. Aquí nosotros siempre formamos en esa línea. Está el documental. Vamos a hacer un viaje por la vida de un hombre extraordinario. Hablar de Leonardo da Vinci es hablar de algo misterioso. Está la publicidad, están los audiolibros, están los videojuegos, está la ficción sonora. Hay muchas puertas a lo largo del pasillo en las que puedes intentar empezar a trabajar, empezar a llenar la nevera y luego al fondo está el doblaje. Hay mucho campo de trabajo. Si te lo buscas, si te lo trabajas, puedes poner el foco y poquito a poco, porque lleva tiempo. Yummy, 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 I got love in my tummy, and I feel like loving you. Yo creo un poco a veces en la magia, ¿sabes? Cosas así raras me han pasado, como los guiñoles, que de repente te llamen de un sitio de Canal Plus que yo no conocía a nadie y me llamaron de Canal Plus, vale. Cuidado, José. Piensa lo que podría pasar si el anillo cae en malas manos. La devastación total. Mucho peor. La destrucción de tu obra. Dámelo que ya te lo guardo yo. Vinieron otros guiñoles, como Esperanza Aguirre, Rocío Jurado, María Teresa Campos, todos estos. Entonces dije, aquello era muy tentador, estar en un programa en directo que te produce mucha adrenalina, que era un campo diferente al doblaje y que yo me acuerdo siempre del 3, 2, 1, dentro, cabecera y ¡pamba! En directo. Y eso es, una dopamina te creaba eso tremenda. ¡Madrileños! Venid tras de mí contra ZP, los franceses, los catalanes y los gallardones. Pues sí que estamos buenos. El Barça nos quita los sentimientos, Maragall nos quita el dinero. ¿Qué nos queda, madrileños? ¿Qué nos dejan los catalanes? Los atascos. Yo no he estado en contacto para nada con el mundo. Yo me veía centrada aquí y punto. Y un día me llamaron por teléfono, de repente, Luis Azquerra, sí, soy yo. Y mira, me presento, soy José Luis Feito, te llamo para a ver si te puedo pasar un guión. ¿De un guión? Sí, claro. ¿Qué quieres, que te locute alguna cosa, no? De algún párrafo o algo. Dice, no, esto es una película. Tenemos a los del Fondo Buitre al acecho. Compraron el edificio y estamos con una prórroga. ¿No me habías dicho nada? Necesitamos un buen abogado. O en 2 meses estamos en la calle. Yo he tenido 2 pasiones, que ha sido el inglés y la interpretación. Entonces ahora le dedico todo el tiempo que puedo al inglés. Entonces estoy haciendo castings en inglés. Veréis, tengo muy buen ojo y gusto para detectar lo extraordinario y me gusta pulirlo, como un diamante en bruto hasta que brilla. Me siento una afortunada cuando Lucy Lennox me ha llamado en 3 ocasiones. ¿Tendrías la amabilidad de acompañarme al Centro de Arte Marginal del Soho la semana que viene? Después hablaremos sobre tu futuro. A día de hoy no me han cogido, pero como dice ella, yo ya solamente que Lucy Lennox haya puesto el ojo en mí en 3 ocasiones, digo, Luisa, tira para adelante. Y bueno, si consigo algo, fenomenal. Y si no, que me quiten lo bailado, porque no sabes lo que yo disfruto del camino. Love, you're such a sweet thing, good enough to heat them, and sweet thing, that ain't no lie. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Pocos cineastas con una filmografía tan escasa han influido tanto en la historia del cine como Sergio Leone. El director italiano solo dirigió 7 películas, pero reinventó el género del oeste en los años 60 al convertirse en el padre del spaghetti western, gracias a su famosa trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Hace unos meses ya le tuvimos aquí con esa última película, El bueno, el feo y el malo, y hoy vuelve a esta sección con otra de sus obras maestras, Hasta que llegó su hora, dirigida en 1968 y protagonizada por Claudia Cardinale, Charles Bronson, Jason Robards y Henry Fonda. En realidad, Sergio Leone no quería rodar Hasta que llegó su hora.
Lo contaba él mismo. Después de El bueno, el feo y el malo, yo no quería hacer más westerns. Ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre ese tipo de historias. Yo quería hacer Érase una vez en América, la película de gángsters. Pero como en este trabajo no se te perdona el éxito, al llegar a Hollywood me dijeron, haz otro western y entonces sí, te financiaremos Érase una vez en América. En este punto decidí que haría una película que sería completamente diferente a las 3 anteriores. La película fue escrita conjuntamente por un equipo formado por él mismo, el guionista Sergio Donati y 2 jóvenes que acabarían siendo como él grandes del cine italiano: Bernardo Bertolucci, que ya por entonces había dirigido un par de películas, y Dario Argento, que debutaría como director poco después. Fue precisamente Bertolucci el que convenció a Leone para que añadiera un elemento que sería fundamental en la película. Creo que en cada reunión yo intentaba convencerle de que hiciera algo que no había hecho nunca antes, y es introducir un personaje femenino complejo y significativo en la película. Al principio se resistía, pero un día me dijo, creo que tienes razón, esta vez habrá una mujer. Hasta que llegó su hora, resultó una especie de antología del western, donde aparecían personajes y temas ya vistos en otras muchas películas del género. Pistoleros a sueldo, bandidos, un hombre buscando venganza, la mujer de dudoso pasado, la construcción del ferrocarril que atravesaba todo el continente. Empecé junto al Atlántico y quiero llegar a ver el Pacífico Azul. Sé dónde empezó usted, señor Morton. Estaba yo también, ¿no lo recuerda? Para eliminar los pequeños obstáculos de la vía, dijo usted, y no han faltado. La película gira precisamente en torno a la lucha por una tierra relacionada con la construcción del ferrocarril. Un buen día se enteró de que el ferrocarril del oeste pasaría por Flaxton. Entonces miró a su alrededor y ¿qué vio? Este gran trozo de desierto que nadie quería. Él lo compró y durante muchos años se apretó el cinturón y esperó. ¿A qué esperó? A que el ferrocarril llegase hasta aquí. Habla, por tanto, también de una época que se acaba y otra que comienza. El viejo oeste de pistoleros va a dar paso a un nuevo tiempo de progreso y al reinado de los hombres de negocios. ¿Te has convencido de que no eres un hombre de negocios? Soy un hombre. Una vieja raza. Vendrán otros Morton y la harán desaparecer. Sí, pero el futuro no nos interesa. Sergio Leone quería a toda costa a Henry Fonda para el papel de villano e insistió con él largo tiempo hasta que le convenció. Henry Fonda. En los meses previos al rodaje no dejaba de pensar cómo interpretaré a ese tipo duro y sin escrúpulos. Así que fui a un optometrista y le pedí que me hiciera unas lentillas que oscurecieran mis ojos. Me dejé un gran bigote y una perilla como la del asesino de Lincoln. Quería transformarme en un canalla, pero cuando me vio Leone me dijo, quítate ahora mismo todo eso. Quería mis ojos azules. Fonda no entendía por qué, pero lo comprendió enseguida al rodar la primera escena en la que aparece su personaje. En ella se ve a 5 tipos con largos guardapolvos que acaban de masacrar a una familia de forma terrible. Lentamente se acercan con sus armas hacia un niño que los mira aterrados. Y delante del chico se colocaba una figura. Entonces la cámara giraba muy despacio para mostrar su cara. Y ahí estaba la razón por la que Sergio me había elegido. Quería que el espectador se sorprendiera al ver mi rostro y dijera, por el amor de Dios, si es Henry Fonda. Jesus Christ, es Henry Fonda. ¿Qué hacemos con este, Frank? Ya que has pronunciado mi nombre. Que un héroe habitual del western, como Henry Fonda, que había interpretado siempre a personajes ejemplares y honestos, fuera ahora un villano sin escrúpulos, capaz de asesinar a sangre fría a un niño, era algo casi revolucionario. ¿Era necesario matarlos a todos? Te dije solamente que los asustaras. El que muere se queda muy asustado. Para el personaje de armónica, Leone quería a Clint Eastwood, pero este no aceptó. También rechazó el papel James Coburn. Al final, el director confió en el rostro pétreo de Charles Bronson para dar vida a ese pistolero misterioso que apenas abre la boca y que prefiere tocar la armónica en vez de hablar. Adelante. Toca la armónica, así no dirás tonterías. Pero no desafines.
Según contaba Claudia Cardinale, durante el rodaje Bronson se comportaba casi igual que su personaje. Se quedaba en una esquina jugando todo el rato con una pelota que lanzaba al aire. No hablaba con nadie. Era un hombre muy misterioso. Armónica es un personaje que busca venganza y solo al final de la película descubriremos el motivo. No solamente sabe tocar, sabe también disparar. Este que escuchamos es Jason Robards, que da vida a un bandido romántico y melancólico que también se enfrenta a la banda de Henry Fonda, ya que han intentado colgarle a él la matanza de la familia. Yo he matado a mucha gente, pero a un niño nunca. Es como matar a un cura, pero el mundo está lleno de gente que no puede ver a Cheyenne. Aquí es donde dicen que hice yo esa matanza. Ya. El cuarto personaje, y en torno al cual gravitan todos los anteriores, es el de la mujer, que llega desde Nueva Orleans para descubrir que el hombre con el que se había casado recientemente y sus 3 hijos han sido asesinados, y ella es ahora la heredera de las tierras. Diablos, ¿no se querrá quedar aquí sola? Sí, es mi casa. La primera que he tenido. Leone confió este personaje a su compatriota Claudia Cardinale. En mi primer día de trabajo en Cinecittà tenía que rodar la escena de amor con Henry Fonda. Sergio había convocado a toda la prensa y ahí estaban todos tras las cámaras. Y no solo ellos, también estaba la mujer de Henry Fonda vigilando, porque él nunca había hecho una escena de sexo en una película. Os podéis imaginar la presión que yo tenía. Fue algo verdaderamente impactante. También te gusta sentir las caricias de un hombre, aunque sean las manos del hombre que mató a tu marido. Eres una víbora. Hay algo que no harías para salvar tu pellejo. Nada, Frank. Los interiores, en efecto, se rodaron en Cinecittà. Para los exteriores, en cambio, el director regresó al desierto almeriense de Tabernas, que tan buen resultado le había dado en sus películas anteriores. Allí se construyeron los decorados del pueblo de Flagstone. Aquí hay un letrero que dice tanque de agua. Y aquí hay otro que dice casa de correos. Este otro dice cuadras del ganado. Aquí lo que dice es iglesia. ¿Qué demonios significa todo esto? Está bien claro. Es una estación. Y a su alrededor una ciudad. Solo construir estos decorados costó más que todo el presupuesto de por un puñado de dólares. Centenares de miles de dólares. Incluso más. Miles de miles. A eso le llaman millones. El presupuesto fue de 5 millones de dólares, bastante alto para un western de su época. Eso no quiere decir que Leone no tratara de ahorrar. El rancho de Sweetwater se construyó con las tablas y estructuras de madera que Orson Welles había dejado abandonadas cuando rodó en Tabernas Campanadas a medianoche. Los ejes de roble, el resto de pino, pero todo madera de primera calidad. Además tiene las vigas, los troncos para los cimientos, 10 barriles de clavos, 20 bidones de brea y todas esas herramientas. Pero además de rodar en Almería y en los alrededores de Guadix, en Granada, Leone voló a los Estados Unidos para filmar varias escenas en Monument Valley, escenario de varios de los westerns de John Ford. Era uno de los muchos homenajes y guiños al western clásico que tiene la película. En el camino que lleva al carruaje de Claudia Cardinale, desde la estación de tren al rancho, reconocemos los míticos lugares donde se rodaron películas como La Diligencia o Centauros del Desierto. ¿Cómo dijo que se llama el sitio a donde va? Sweetwater, la hacienda de McBain. McBain. ¡Claro! Ese irlandés pelirrojo, tan listo que cultiva arena en pleno desierto. Sweetwater. Solamente un loco como él podía llamar agua dulce a un sitio tan seco como ese. Hasta que llegó su hora está llena de escenas míticas. El largo prólogo en la estación de tren, el duelo final. Mi escena favorita de la película es la llegada de Jill a la estación. La película reúne a lo grande todos los elementos del cine de Sergio Leone. Esas miradas eternas, la dilatación del tiempo, los estallidos de violencia, las elipsis y flashback que fluyen con delicadeza. El director alterna grandes panorámicas con primerísimos planos de los rostros de los personajes. Captaba el detalle, la emoción, se apoderaba de tu mirada. Sabía en qué momento eso era importante, qué gesto, qué movimiento de manos. Leone con la cámara incitaba al actor a actuar. Era extraordinario. Además, el director utiliza los sonidos y los ruidos de una forma muy innovadora. Vas a oír un ruido extraño. Tírate al suelo. ¿Un ruido? ¿Cómo?
como este. En este sentido, resulta antológico el comienzo de la película, con una escena de más de 10 minutos en la que 3 pistoleros esperan en la estación la llegada del tren en el que viene Armónica. En esa escena apenas hablan y lo único que escuchamos son sonidos como el viento, el revoloteo de una mosca, el goteo del agua sobre un sombrero o el chirrido de una turbina de viento. Y por supuesto en la película resulta fundamental también la música de Ennio Morricone. El compositor creó la banda sonora a partir del guión y muchas escenas se rodaron adaptándolas a esa música y no al revés como es habitual. Hay quien dice por ello que Hasta que llegó su hora fue el primer vídeo musical de la historia, porque no es la música la que ilustra la imagen, sino que es la imagen la que ilustra la música. Leone además utilizaba los leitmotivs de cada personaje para que los actores entraran en situación. Antes de cada escena te ponía el tema musical de tu personaje, luego quitaba la música y tú entrabas en escena. Era una cosa mágica. El título original de la película, Once Upon a Time in the West, Érase una vez en el oeste, resulta mucho más acertado que el español de Hasta que llegó su hora, ya que la película es a la vez una carta de amor al western clásico y una de las películas del oeste más revolucionarias e influyentes de la historia. El director John Milius es uno de los muchos fans que tiene el film. Cogió la experiencia del cine del oeste y la depuró dándole un punto de vista romántico. Él amaba nuestros westerns más que nosotros mismos, así que enfatizó ciertos detalles y a través de ellos consiguió que volviéramos a ver nuestros propios westerns. Para la secuencia del prólogo, Leone quería que Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach fueran los 3 pistoleros que esperan y son abatidos en la estación por Armónica en la primera escena, como una forma de romper simbólicamente con la trilogía del dólar. Wallach y Van Cleef estaban encantados con la idea, pero Eastwood no aceptó y el plan se fue al traste. Por cierto, que uno de los actores que finalmente aparecen en esa escena, Al Mullock, se suicidó durante el rodaje saltando desde su habitación del hotel de Guadix, donde se alojaba el equipo. Al parecer, Mullock era adicto a la heroína y al no poder encontrar drogas en la población granadina, se arrojó por la ventana en un acto de desesperación. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy nos vamos a despedir con la canción ganadora del Oscar en la ceremonia de 1966, The Shadow of Your Smile, La sombra de tu sonrisa, un tema perteneciente a la banda sonora de Castillos en la arena, el drama protagonizado por Liz Taylor y Richard Burton que dirigió Vincente Minnelli. La canción la compuso Johnny Mandel con letra de Paul Francis Webster y de ella se han grabado decenas de versiones. Tony Bennett, por ejemplo, consiguió un gran éxito con la suya. Pero la que vamos a escuchar es la versión coral tal y como sonaba en la película. Con ella nos despedimos. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y también de Pascual Gozalbet y Mariola Sarrió, que nos echan una mano en las voces. Hasta la semana que viene. Wistful little star was far too high.
Teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.